Vamos a tomar un proverbio y en ese proverbio nos vamos a sentar varios jueves para tocar un tema que quiero compartir con ustedes, libro de Proverbios, un proverbio muy conocido, capítulo 4. Vamos a observar el verso 23. Es un consejo de parte del proverbista que quiero tomar para que nos afiancemos y también lo sepamos llevar en esta noche. Están en Proverbios capítulo 4, verso 23. ¿Todos están allí? Léalo todos a una sola voz. Siéntese y tenga la bondad. Mira el que está a su lado y dígale, guarda tu corazón. Mírale y dígale, guarda tu corazón. Con la ayuda del Señor vamos entonces hoy a iniciar este tema que me parece que es bien interesante, bien importante, de esos temas que uno necesita muchas veces tener presente y que creo que vamos a tocar la raíz de muchas cosas y nos podremos dar cuenta del porqué de las cosas. A uno le preguntan, hermano, ¿y por qué pasa eso? Y uno se pregunta, o uno mismo dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Y qué le pasó al hermano o a la hermana? ¿O porque mi hijo o mi hija es así? ¿O porque yo soy así? Entonces quiero que en esta noche empecemos a ahondar, a profundizar en este tema sobre guarda tu corazón. Amén. Estamos viviendo tiempos que yo creo que son tiempos un poco duros en el sentido de lo que ha venido aconteciendo. Y me refiero a cómo vive o cómo está la moral, la ética, cómo está destruidos los principios en muchos. Hoy la juventud de este tiempo no es la misma juventud de hace años atrás, ¿cierto? Hoy vemos jóvenes un poco más irreverentes, más entregados a tantas cosas que antiguamente se vivían, pero que se hacían un poco más oculto. Pero uno se ponía a observar la situación moral y espiritual del ser humano y uno se asombra, ¿cierto que sí? Cómo el pensamiento, la humanidad ha dejado a un lado a Dios, cómo naciones enteras se están declarando naciones que no necesitan a Dios y que ni se nombre a Dios en ninguna parte. Pero que en medio de todo eso, uno puede ver también que hay hombres y mujeres que siguen siendo fieles a Dios. Y cada época, cada dispensación, cada tiempo, así sean difíciles, Dios siempre levanta gente santa, gente que seamos diferentes. Si nos vamos al tiempo de Noé, eran tiempos duros, difíciles también,
Pero la Biblia dice que Dios halló gracia en Noé. ¿Cierto? Pero si nos vamos un poquito más atrás, en la época de Enoc, ¿cómo sería la situación, el tiempo que vivió Enoc? Y sin embargo, Dios tenía gente y se llevó a Enoc. Y en cada tiempo, en cada época que ha transcurrido en la raza humana, toda época, todo tiempo ha sido duros, difíciles, y el pecado ha estado allí siempre. Pero siempre Dios ha tenido gente especial, gente que está ahí marcando la diferencia. Pero todo esto debido a que hay personas que se han dado cuenta que hay algo que se debe conservar y se debe cuidar con todo el cuidado, y es el corazón. Por eso quiero iniciar este tema en el nombre del Señor, y espero que sea de bendición para todos ustedes y ustedes lo sepan recibir, oír y vivir, sobre guarda tu corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando del eje y el centro de la vida. El centro de la vida. Donde se encierran todas nuestras pasiones, sentimientos, pensamientos, donde muchas cosas que nadie conoce, solo tú y Dios, están ahí guardadas. Pues les dije que hoy vamos a apuntar al centro de las cosas y vamos a hacer un análisis bien interesante de cómo está nuestro corazón. Así que hoy vamos a hacer un examen a corazón abierto. O las operaciones, ¿cierto? Uy, tiene una operación a corazón abierto y eso es delicadísimo, ¿cierto? Pero lo que aquí más interesa es que el cirujano es especialista en trabajar en el corazón. Así que si tu corazón está sucio y tú se lo entregas a él, él te lo devuelve nuevecito. Y así es el Señor. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del centro de todas las cosas. De ahí es entonces el consejo que el proverbista nos da de guardarlo, de cuidarlo. Pero el mundo tiene un mensaje diferente. El mundo moderno que estamos viviendo hoy nos enseña y nos dice: dele rienda suelta a su corazón. Hoy en día usted va a consultar a un psicólogo por su hijo, su hija, es que él es así. El consejo es: no, dele libertad, no le cohíba. No, es que mi hijo se está inclinando, tranquilo, dele que desarrolle su personalidad, y si él le está gustando eso, déjelo. Ese es el consejo del mundo. Y en palabras más y en palabras menos, hoy en día el mundo le dice a cualquiera: haga lo que usted quiera, dele libertad, dele rienda suelta a su corazón. Excesos sexuales, consumo de drogas, noviazgo tras noviazgo, dele libertad a la promiscuidad, a la fornicación, al adulterio. No hay problema, hágalo. Pero hermanos, nosotros los que hemos aprendido a conocer al Señor y sabemos quién es el Señor, entendemos que hay un mensaje bíblico para nosotros, un mensaje especial y diferente,
que nos enseña que nuestra vida tiene valor y que por tal motivo debemos de guardar nuestras vidas, conservar nuestras vidas y honrar nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Guardando el corazón, guardando el corazón. Pero entonces aquí entra una gran pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Si habláramos del corazón como tal, este gran músculo que usted tiene aquí en su caja torácica, que está ahí día y noche haciendo este movimiento y que suena y que es de las primeras cositas que se forman en el vientre de la madre. Si habláramos de ese corazón, hablaríamos de su terminología antigua, que sería cardio o cardia. De ahí es entonces donde viene la ciencia que estudia el corazón, o sea, el músculo, que comúnmente se llama cardiología. Cuando una persona tiene problemas del corazón, ¿van de quién? Cardiólogo. ¿Y de dónde sale esa palabra cardiólogo o cardiología? De la expresión cardio, cardia en griego. Pero cuando vamos al texto bíblico, cuando nos referimos a esto de guardar el corazón, se está refiriendo a algo más allá. Se está refiriendo al centro del entendimiento del ser humano, a la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones de la vida. Por eso el corazón es el centro de todo asunto de los seres humanos. El corazón del hombre, tu corazón, mi corazón, es donde quiere Dios trabajar y morar. Es donde está el asunto de todos los seres humanos. Por eso podemos decir que el núcleo de nuestro ser, la esencia de lo que somos, está radicado ¿en dónde? En el corazón. Es el lugar donde nuestra mente y voluntad, oído, mente y voluntad, donde nuestras emociones y convicciones se unen para darle forma a lo que tú y yo creemos y a las elecciones que queremos tomar y hacemos. Por eso la conducta de todo ser humano está determinada ¿en dónde? En el corazón. Ahí está todo. Así que nadie puede decir, no es que él es así porque recibió esa enseñanza. No, él es así porque adentro de su corazón estaba esa forma. Y espero que me esté entendiendo. Por eso, mediante una fácil transición, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del ser humano. Y ahí está incluido ¿qué? Todos los elementos racionales, como cuáles, las emociones, los sentimientos, las alegrías, las tristezas. Todo está radicado ¿en dónde? En el corazón. Por eso, en otras palabras, cuando se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal en el ser humano, se puede ver y notar cómo está determinado esa persona. Así que, en otras palabras, hermano, el corazón es el centro de todo el pensamiento, entendimiento, emociones, carismas, todo está ahí en el corazón. ¿Por qué se hace énfasis? ¿Y por qué la Biblia
enfatiza esto del corazón, este tema del corazón. Y es bien interesante para los que les gusta leer, estudiar la palabra, cómo la Biblia habla del corazón. ¿Por qué se hace énfasis en la palabra, en la Biblia, el tema del corazón? Sencillo. Porque la Biblia declara que toda la depravación humana tiene un asiento y se halla en el asiento ¿de dónde? Del corazón. Debido a que el pecado es un principio que se halla en ¿dónde? Es en el centro de la vida interna del hombre, que se expresa ¿en dónde? En su forma de comportarse, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Así que el pecado no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Volvamos a Mateo, el texto que tomábamos al principio, capítulo 15. Es un pasaje muy conocido, ¿cierto que sí? Y el Señor le da una tremenda lección a los escribas y los fariseos. Recuerde que los escribas y los fariseos tenían un propósito y era ser mejor que la misma ley. Y ellos, a través de ser tan puritanos y tan especiales en su forma de ser, de vestir y de no contaminarse con nada, ellos le reclaman al Señor y le hacen un reclamo. ¿Y cuál era el reclamo? Que ellos quebrantaban la tradición ¿de quién? De los ancianos. ¿Y cómo la quebrantaban? Porque ellos no se lavaban las manos para alimentarse, para comer pan. Entonces el Señor, observando lo que había en ellos, el Señor les da una palabra y les dice: pues ustedes son más tremendos, porque ustedes quebrantan no la tradición, sino el mandamiento de Dios. ¿Cómo? Con sus tradiciones. Así que el tradicionalismo puede afectar la vida espiritual y la vida moral de una persona, porque cuando ponemos las tradiciones por encima de los mandamientos, estamos fallando. Así que no seamos tradicionalistas, seamos creyentes a la palabra. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Muera. O sea, aquí no hay reversa, tiene que morir. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no han de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero ¿en dónde se radicaba la tradición? ¿En dónde consistía el problema que estas personas, escribas y fariseos, estaban teniendo? Está en el versículo 7. Y ahí el Señor empieza a tocar una fibra que es bien interesante que nosotros la miremos y que nos dejemos también tocar. Porque cuando yo quiero honrar a Dios por fuera del orden que Dios quiere, entonces estoy convirtiéndome en un hombre o en una mujer que vive más de una tradición que de una verdadera devoción con Dios. Y aquí cabe una pregunta: cuando tú vienes a este lugar, ¿vienes por qué? ¿Por tradición? ¿Porque te acostumbraste?
o porque tienes una necesidad de intimar, de adorar, de glorificar, de tener comunión con tus hermanos, de honrar al Señor, de traer tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, de ofrecerlas a Dios, o simplemente vienes acá por un acto de tradición. Así que pensemos en esta noche, amados hermanos, cómo está nuestro corazón. Por eso el Señor dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué pasaba con su corazón? Lo tenían a años luz de la presencia de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo tienes tu corazón? Por eso recordemos, el corazón es el centro de todas las cosas. Hay quienes pueden honrar a Dios simplemente de labios, pero nunca su corazón lo han entregado al Señor. ¿Por qué el mal comportamiento de un creyente? ¿Por qué un creyente siempre alterca con Dios o pelea con Dios o está en contra de la voluntad de Dios? Porque es un creyente que no ha entregado todo su corazón al Señor. Y en esto, hermanos, o le entregas a Dios tu corazón o estás mal. Si tu corazón no lo tienes en las manos del Señor y lo tienes en tus propias manos, estás corriendo peligro. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te enamoras más de las cosas temporales de este mundo que de lo que es eterno de Dios. Por eso, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde estás atesorando? ¿Dónde estás tú colocando tu interés? Mire qué tan interesante es esto. Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y aquí hay un tema bien interesante: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué clase de doctrina tenemos? ¿Estamos establecidos en la doctrina apostólica verdadera o tu vida ha sido establecida en doctrina de mandamientos de hombres como tal? No hagas, no cojas, no mires, no respires, haga así, haga asá. Pero cuando mi corazón realmente está en Dios y vivo para Dios, cumplo su palabra y amo su palabra y obedezco su palabra y cumplo sus mandamientos. Hay una alabanza para Dios. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. ¿Qué tan importante es el entender? Usted mira que cuando el Señor resucitó y llamó a los 11, lo primero que hizo en ellos fue ¿qué? Abrirles el entendimiento. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y mire el texto tan claro: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. ¿Y qué era lo que tenían que entender? Que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale
Eso es lo que contamina al hombre. Por eso en otro evangelio dice que de la abundancia del corazón habla. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en el corazón, amados hermanos? ¿Realmente seremos creyentes de corazón? Que nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra capacidad de razonar o de raciocinio, si esté siendo afectada por la presencia de Dios, o tenemos simplemente a Dios como un amuleto de buena suerte para que Él me ayude en mi situación difícil, pero sigo haciendo mi voluntad, sigo viviendo de acuerdo a mi corazón, a lo que yo soy como ser humano y rebelde, y me equivoco y sigo ahí, o realmente sí le he entregado a Dios todo lo que soy, lo que tengo y lo que poseo, para que Él sea el Señor, amo y dueño de todo mi ser. Alabanzas sean dadas a Dios. Eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Claro. No se iban a ofender si el Señor les tocó el centro del asunto, si el Señor les movió el piso. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que hay cosas que Dios siembra y otras no. Y lo que Él no siembra, nada tiene que ver Él. ¿Están conmigo? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Y el Señor le llamó la atención y preguntó: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del centro de la vida, del entendimiento, de la capacidad de comprender o no comprender, de la capacidad de almacenar o no almacenar lo que hay en el corazón que el hombre pueda almacenar. Por eso dice: del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Qué salen? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y las blasfemias. Y si usted nota todo lo que acaba de decir, la mayoría de los pecados que el Señor menciona acá se manifiestan ¿en dónde? En el cuerpo, en lo que el ser humano es. Por eso, hermanos, hay que darle un profundo análisis a esto del corazón. Regáleme en otros minuticos, por favor. Vemos entonces cómo el Señor enfatiza este tema del corazón. Y tomando las palabras que el Señor dio, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor dijo esto porque ya Él lo había anunciado en la antigüedad. ¿Y en dónde lo había dicho Él? Vámonos a Jeremías, capítulo 17, por favor. Estamos en el culto de oración y enseñanza. ¿Sí les gusta o no? Jeremías capítulo 17.
un versículo muy, muy conocido por todos. Pero yo voy a tomarlo desde el versículo 5, antes de llegar al versículo 9. Oye, si nos vamos al versículo 9, inmediatamente decimos, sí, engañoso es el corazón, ¿cierto? Pero vámonos un poquito al por qué el corazón es engañoso. Y vámonos al versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito quién, que qué, y pone carne por su brazo. Mire, ¿y su corazón qué? Cuando el corazón se aparta, cuando el corazón está lejos de Dios, entonces, ¿qué le toca hacer al ser humano? Confiar en el mismo hombre. Y cuando se confía más en el hombre que en Dios, caemos en una maldición. Porque estas palabras no las pronunció el hombre, las está diciendo es Dios. Maldito el hombre o el varón que confía en el hombre. Pero la cuestión es ¿por qué? Porque su corazón se aparta ¿de quién? De Dios. Continuemos mirando. Será como la retama o una rama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará ¿en qué? En los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esa es la clase de ser humano que no tiene su corazón en Dios, sino en el hombre, y que confía más en el hombre que en el Señor, y que aprende a depender más de lo que diga fulano, sutano, perencejo, que de lo que diga Dios, y que siempre estará esperando es el favor del hombre más que el de Dios. Entonces, ¿qué clase de vida será la de ese hombre? Como una chamisa, como un arbusto seco que está plantado, pero que no está siendo alimentado de agua, que no está teniendo el proceso natural de una rica savia para dar fruto, sino que lo es lo contrario, está seco. ¿Cómo es la vida de un ser humano que su corazón no lo tiene en Dios? Una vida seca. Una vida que está próxima a desaparecer porque el sol lo va a consumir, porque su corazón no lo tiene en Dios, sino en el mismo ser humano. Iglesia en López, no depositemos nuestro corazón en lo que pueda hacer el hombre. Depositemos nuestro corazón en la presencia de Dios y sepamos esperar en Dios, porque Él sí sabe dar. Y cuando Él da, da en abundancia. Diga gloria al Señor. Pasemos al verso 7. Lo contrario al verso 5. Bendito. Yo pregunto, ¿cuántos quieren entrar en esa bendición? Porque cuando Él dice bendito, es lo contrario a maldito. ¿Estás en maldición o estás en bendición? Pero eso depende de donde tengas tu corazón. Bendito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero usted sabía que para uno aprender a confiar, debe de entregar su corazón y dejar que Él sea el dueño del corazón.
Para yo aprender a confiar en Dios, es fácil. Ábrele el cofre interno de tu vida que se llama corazón. Desnuda tu corazón en la presencia de Dios y deja que Él te entre, refluje y saque lo que tenga que sacar y entre lo que tenga que entrar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que te prosperará. ¿Por qué? Porque tu corazón confía en Jehová. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Alabanzas a Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se va a fatigar ni dejará de dar fruto. Qué lindo tener creyentes que aún en medio de la prueba, aún en medio de la tormenta o aún en medio de la sequedad, seamos creyentes que seguimos adorando, glorificando y dando fruto a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el secreto? Que tus raíces, o sea, lo interno de ti, tu corazón, esté siendo alimentado por la bendición del Eterno. Alabanzas a Dios. Entonces aquí entra el verso 9 para que terminemos esta lección. Engañoso es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y entonces se pregunta, ¿quién lo conocerá? Pero la respuesta es clara. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Se ponen dos clases de personas: los que confían y los que no confían. Los que su corazón lo tienen en Él o el que vive de apariencia. Por eso dice, ¿quién conocerá el corazón? ¿Por qué? Porque es que todo empieza adentro. Usted por fuera, usted y yo podemos ser una cosa, pero por dentro somos otra. Razón el Señor le dijo a Samuel: hey, amiguito, no te fijes en la altura. Cuando fueron a la casa de Elías a ungir el rey, que salió Sama, que salió ese hombre todo pintoso, todo corpulento y todo. Pero el Señor, gloria a él, que el Señor no come de apariencia, ni se deja deslumbrar de nada, ni de nadie. Él mira hacia adentro. Y en esta noche sus ojos nos están observando. ¿Qué clase de corazón tienes tú y tengo yo? Por eso sus ojos nos atalayan. Sus ojos, que son llama de fuego, profundizan y hacen radiografía. ¿Cómo tienes tu corazón? Eso es cómo tienes tu vida. ¿Estás dando fruto o estás seco? ¿Produces vida o produces muerte?
¿En tus labios hay verdadera alabanza o hay una alabanza hipócrita, falsa? Por eso en esta noche analicemos y vayamos a la raíz. Póngase en pie, por favor. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de vida estamos manifestando? Nosotros no tenemos un Dios falso, ni un Dios o un diosecito por ahí que podamos manipular. El Dios nuestro es el omnipotente, Dios de Israel, eterno, soberano. Pero Él lo que quiere es que tengamos hoy un corazón abierto a Él y decirle: mi corazón yo te lo entrego por completo. No me quiero reservar nada para mí, te lo quiero dar a ti. Porque si tú lo tienes, voy bien. ¿Por qué no levantas tus manos, oras? Y si te quieres ir para la casa, despídete de una vez y dile: Señor, ayúdame, guárdame. Pero si usted entendió un poquito este mensaje, sáquele un momentico al Señor y dígale: aquí está mi corazón, mi vida. Estoy tan necesitado, Señor. ¿Por qué tantas rabietas? ¿Por qué tantos disgustos? ¿Por qué pronuncias malas palabras en tu boca? Porque tu corazón está fallando. ¿Por qué peleas tanto con tus hijos, con tu cónyuge? ¿Qué hay en tu corazón? Pero dices que cantas, adoras, que haces algo para Dios, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Quieres ser un verdadero adorador? Transforma tu corazón como el corazón de Dios. Levante su mano, cierre sus ojos.